Buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar. El día de hoy tenemos al doctor Luis Enrique Muñoz Pérez. Él es médico urgenciólogo, hizo sus estudios en Tlaxcala, en la UPAEP, hizo los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la UPAEP Campus Central, el internado rotatorio de pregrado en el Hospital de Alta Especialidad del Iste de Puebla. Em, Hizo la residencia en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y posteriormente la residencia o el posgrado en urgencias pediátricas en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene cursos, diferentes cursos como asistente de la semana médico-quirúrgica en el ISSSTE, en el Hospital del ISSSTE de Puebla. Tiene capacitación en medicina general en el Hospital General de Zacatlán, Puebla, y asistente a cursos de soporte vital básico y de obesidad y diabetes. El día de hoy lo tenemos con nosotros en lo que es, para hablarnos de lo que es la estrategia para toma de decisiones en TCE PECAR. Doctor, bienvenido. Hola, doctora, gracias. Muchas gracias. Bueno, ya me presentaron, soy el doctor Enrique Muñoz, urgenciólogo pediatra, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante para todos nosotros los médicos de primer contacto que estamos en las salas de urgencias, que es PECARN, que es una estrategia para la toma de decisiones en traumatismo craneoencefálico. Considero este tema de suma importancia para todos nosotros, dado que una de las principales causas de visita a las salas de urgencias pues serán los traumatismos craneoencefálicos en los niños, y desafortunadamente es una de las áreas que de repente desconocemos más como médicos de primer contacto o médicos que estamos en las salas de urgencias. Por lo que mis objetivos principales de esta charla serán que conozcamos los criterios para la toma de estudios de imagen en traumatismo craneoencefálico, evaluar el rendimiento de PECAR en traumatismo craneoencefálico, comparar las diferentes o diversas herramientas actuales y conocer los puntos base de esta escala, que es el PECAR. A base de introducción brevemente, me gustaría que supiéramos que, como mencionaba, el traumatismo craneoencefálico más o menos es una visita muy grande o muy importante en las salas de urgencias pediátricas. Más o menos el 6% de las visitas a urgencias van a ser accidentes infantiles. En México aproximadamente tenemos 46.3% de los casos que llegan a la sala de urgencias por trauma son accidentes, con una mortalidad de hasta el 25% entre la edad de 1 a 4 años. En relación al traumatismo, pues es muy importante saber que el trauma es provocado por accidentes principalmente y se desarrolla como la primera causa de muerte. Esto es muy interesante y muy importante para nosotros, dado que más o menos el 30% de las muertes se relaciona al traumatismo craneoencefálico. Estamos diciendo más de un cuarto de la población de los niños que van a tener accidentes de tipo vial principalmente se relacionan a muertes por traumatismo craneoencefálico. 40% van a ser secundarios a caídas, 24% secundario a lesiones de tránsito y, muy importante, maltrato infantil. El maltrato infantil desafortunadamente sigue tocando un punto muy importante o siendo una base muy importante en los casos de politrauma o de traumatismo craneoencefálico en la edad pediátrica, por lo cual es de suma importancia que cuando detectemos algún problema de estos, enfoquemos nuestras directrices hacia la atención de este problema. Más del 90% de los traumatismos craneoencefálicos van a ser TCs leves. Por fortuna, esto es muy bueno, dada toda la compliance cerebral que tiene el paciente pediátrico, ¿no? Aunque si bien la mayor porcentaje de los politraumas van a tener lesión a nivel craneal, este 90% de los traumas craneales, pues repito, van a ser leves. Entonces, esto nos genera mayor tranquilidad o confort como médicos pediatras. La tomografía axial computarizada, la TAC, sigue siendo el estándar de oro para la intervención temprana de los pacientes con politrauma o con traumatismo craneoencefálico principalmente, dado que es una ventana rápida y que te puede detectar problemas de forma inmediata en tu sala de urgencias. Sin embargo, tenemos un sobreuso de estudios de imagen súper importante, ¿no? Y una saturación de los servicios de urgencias, dados esos traumatismos. ¿Por qué? Porque justamente aún no hemos normalizado o aplicado el uso de escalas o reglas que nos orientan a qué paciente tú es necesario que tengas en tu sala de urgencias y qué paciente puedes egresar a domicilio, a qué paciente haces tomografía y a qué paciente no haces tomografía.
Cuando nosotros hablamos de la lesión craneal que llega, o la lesión, o el traumatismo craneoencefálico que llega a la sala de urgencias, debo identificar dos grandes puntos: la lesión primaria y la lesión secundaria. Aquellos pacientes con lesión primaria, pues vamos a descartar principalmente la disrupción o alteración del parénquima cerebral, ya sea focal o mixta. Y es muy importante saber que esta lesión primaria no identificada de forma temprana puede llevar hasta un 50% de fallecimiento en el TCE severo en las primeras 2 horas de vida. Sería súper complejo, bueno, no tan complejo, sería muy delicado que de repente no detectemos aquel TSE grave, ¿no? Porque es el paciente que va a llegar con deterioro. Pero sí tenemos aquellos niños a la sala que llegan como un TSE leve y que tú puedes subestimar o no valoras de forma adecuada y va evolucionando hasta llegar a un TSE grave y estamos perdiendo tiempo, ¿sale? Y al perder este tiempo, justamente, pues nos llevará a disminuir la sobrevida de estos pacientes y aumentar las complicaciones que se pueden asociar. Por otro lado, tenemos las lesiones secundarias, como es el edema, cambios en el flujo cerebral, cambios en la perfusión cerebral, alteración del control de la respiración, hipoxia o isquemia. Y estamos hablando totalmente de lesiones de tipo ya no tan temprano. Siguen siendo tempranos, pueden ser más mediatas o tardías que yo no identifiqué de forma oportuna. Por eso es tan importante generar o tener escalas que a mí me ayuden a detectar o determinar a qué paciente le puedo realizar un estudio de imagen o qué paciente requiere vigilancia en la sala de urgencias con la finalidad de disminuir las consecuencias o complicaciones. Tenemos una alta prevalencia de traumatismos craneoencefálicos infantiles, pero por ventaja tenemos bajo riesgo de gravedad. Como mencionábamos en diapositivas previas, 90% de nuestros traumatismos van a ser TCE leves. Los estudios se han centrado en identificar a los niños con bajo riesgo de traumatismo craneoencefálico y, por lo tanto, la reducción de la realización de tomografías computarizadas innecesarias. Hoy en día, muchos de los puntos importantes que nos marcan las nuevas guías y lineamientos es el enfoque diagnóstico terapéutico de forma temprana. Es decir, realizar screenings o escrutinios para poder decidir qué paciente se puede beneficiar de la observación en la sala de urgencias, qué paciente requiere una intervención inmediata o qué paciente requiere un estudio de imagen que va a beneficiar la sobrevida y la evolución y disminuir las complicaciones en esos pacientes. Es por eso que se han creado reglas como es la regla de Pecan, que es la recomendación más utilizada debido a su mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? A través del tiempo, durante la charla veremos que se han desarrollado diferentes escalas, reglas o lineamientos o guías que me ayudan o me orientan a saber qué puedo hacer con mi paciente en el caso de traumatismo craneoencefálico leve, ¿ok? Que es aquel que yo voy a decidir si ingreso o no ingreso a la sala de urgencias. Si bien los TCE graves van a llegar todos directamente a mi sala de choque o a mi sala de urgencias, los TCE leves pueden llegar únicamente al consultorio o a mi zona de triage y yo debo tener esa ser perspicaz para poder identificar qué paciente debe quedarse en observación sin sobresaturar mi servicio. Por otro punto, es importante saber que el sobreuso de las tomografías o la exposición a la radiación ionizante incrementa el riesgo de tumores cerebrales y leucemias en niños, con un riesgo relativo excesivo de 0.016 y 0.033 miligrays para estos pacientes. ¿Por qué nos interesa saber esto? El hecho de sobreabusar de las tomografías a través del tiempo, en tiempos pasados, ha permitido que la prevalencia de los tumores cerebrales y las leucemias en niños se hayan incrementado de forma importante. Fue por eso que se buscaron o se crearon reglas, estrategias o escalas que deciden a qué paciente no vas a someter a una radiación. Si se dan cuenta en esta tabla, es bien importante y bien interesante, ¿no? Solamente una tomografía de cráneo te equivale a 2 milicibeles, que equivalen justamente a 2 miligray. ¿Ok? Estos miligrays serán la dosis absorbida por el tejido. Tomando en cuenta que el paciente pediátrico tiene mayor exposición de tejido, pues va a ser una mayor absorción de esta radiación, ¿no? Cuando tienes a un paciente que justamente se cayó, ¿no? Y tú dices, ah, bueno, yo lo veo estable, pero vamos a pedirle una tomografía para vigilar, ¿no? Ya le tomaste la tomografía, te dicen, ah, bueno, pídele una radiografía de tórax, de cadera y de huesos largos. Ya radiamos todo, estás generando dosis acumulada de radiación. Tal vez en 2 años más el niño se vuelve a caer y le toca otra tomografía. Agregas más radiación, ¿no? Tal vez en la edad adolescente tuvimos que hacerle algún estudio de imagen y le tocó otra tomografía, ¿no? Y esta radiación se va acumulando, se va integrando y justamente desencadena o desenfoca en esto que mencionamos.
que era el incremento de tumores cerebrales y leucemias en niños. Es por eso que la escala de Pecan, Chalice y Catch se han enfocado en disminuir la incidencia o la solicitud de estudios de imagen para disminuir la radiación a estos pacientes, mejorar el pronóstico de vida y asimismo también disminuir la sobrecarga en los servicios de urgencias. Los traumatismos craneoencefálicos pediátricos van a ser una causa muy importante de mortalidad y discapacidad, ¿ok? Requieren un manejo basado en evidencia para minimizar un daño secundario. Es decir, tenemos que dejar un poco el empirismo de decir, bueno, pues es que en el hospital a todos los traumatismos los vigilábamos. O bueno, es que yo aprendí que al niño que estaba con TCE leve lo teníamos que vigilar en el hospital 8 horas como mínimo. No, tenemos que basarnos en la evidencia actual y las recomendaciones generales que nos pueden ayudar a discernir qué paciente se va a beneficiar de nuestra intervención o no. Las guías actuales recomiendan la evaluación clínica estructurada, observación y herramientas diagnósticas apropiadas para decidir imágenes y manejo. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque justamente el peso de estas escalas y estas reglas ha caído en decidir a qué paciente nosotros vamos a realizar un estudio de imagen, a qué paciente yo debo ingresar a mi sala de observación y qué paciente se puede ir a domicilio solo con datos de alarma. Es un super plus porque nos dice, perfecto, ya tienes estos puntos que te va a poder ayudar a diferenciar qué paciente sí requiere una atención inmediata o una intervención mayor, qué paciente no la requiere. Entonces, justamente se validaron estas escalas como las reglas de Pecan para reducir exposiciones innecesarias a tomografía con una muy alta sensibilidad y especificidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Viene aquí la gran disyuntiva. Tú tienes el niño que te llega por traumatismo por mil causas. El niño que se cayó de la cama, el niño que iba corriendo, se tropezó y se pegó en la cabeza, el niño que se cayó de la bicicleta, el niño que atropellaron, un niño que estaba jugando fútbol con sus compañeros o estaba jugando luchitas y se pegaron en la cabeza, ¿no? Y viene la parte más complicada, el overthinking, ¿no? Vamos a ver a quién voy a tomar estudio de imagen y a quién vigilo, ¿no? Tal vez la mamá me dijo, es que doctor, se cayó muy feo de la cama. ¿Y cuánto tiene la cama de altura? Pues tiene como 2 metros, pues la cara está muy alta, ¿no? O tiene como 1 metro. Entonces debemos ser objetivos en valorar bien al niño y evaluar qué riesgo puede tener esa caída. Ok, doctor, es que iba corriendo y el niño se tropezó, salió un poquito volando y se pegó en la cabeza, pero yo lo veo muy tranquilo, solamente lloró un poco. Bueno, vamos a vigilar. Viene del otro lado, ¿no? Es un niño que estaba en la azotea de un segundo piso, estamos hablando aproximadamente 5 o 6 metros, estaba jugando, cayó y se pega directamente en la cabeza. No tiene ningún dato de alarma, ¿no? Pero se cayó de 5 metros de altura, ¿ok? Ahí es cuando las reglas te van a ayudar a decidir, a este paciente sí lo ingreso, a este paciente sí le hago estudio de tomografía. Ah, a este paciente no le hago nada más que educación a los padres y datos de alarma. Y justamente se crean estas escalas, ¿no? Dado el uso indiscriminado de tomografías y un mayor riesgo por exposición a radiación, se evaluaron la cantidad de tomografías que se tomaban principalmente en centros hospitalarios grandes, como fue en Estados Unidos. Y se dan cuenta, a través de los años, hasta el 2005, el incremento de las tomografías, obviamente por mayor accesibilidad a estas, se ha ido incrementando de forma muy, muy, muy importante, ¿no? Hay muchos hospitales que desafortunadamente no cuentan con tomógrafo propio, lo cual hace que se disminuyan menos el uso de tomografías y que utilicemos más la clínica. Hay hospitales que por lo contrario tienen tomógrafos a disposición 24/7 y permite que se haga un sobreuso o una sobreadmisión o sobre solicitud de estudios de tomografía. Y vienen entonces estas escalas que nos dicen, ok, ya existe Catch, ya existe Chalice, ¿no? Son dos escalas que nos ayudan a diferenciar o a saber a qué paciente le tomas un estudio de tomografía. Pero llega una nueva escala hace un par de años llamada PECARN, en la cual dicen, ok, ¿qué ventajas tiene PECARN sobre las otras dos que ya nos ofrecían estos datos que tú me estás diciendo ahora? Bueno, entonces se hacen estos estudios donde empiezan a comparar las tres escalas y vigilan el rendimiento de cada una. Y es muy importante hacer mención de este cuadro, por ejemplo, ¿no? Gran diferencia de Pecan versus Catch versus Chalice. Pecan clasifica a los grupos o a los pacientes en dos grupos de edad.
un menor de 2 años y un grupo mayor de 2 años. Punto muy a favor. ¿Ok? Pecan no me clasifica el, ah, el riesgo de severidad de un traumatismo craneoencefálico. Solamente te dice, le toca tomografía, no le toca tomografía. Le toca vigilancia, no le toca vigilancia, ¿no? Catch y Chalice también tienen muy buen rendimiento, pero quiero que observen esta parte donde está la parte rojada, ¿no? La sensibilidad y especificidad que nos dio PECARN fue una sensibilidad casi del 100% para los menores de 2 años y un 99% para aquellos mayores de 2 años. Si bien la especificidad fue menor a los otros grupos o a los otros estudios, pues justamente tenemos este gran rendimiento que nos permite hacer saber o hacer notar que PECARN tiene un buen rendimiento para la evaluación de estos pacientes. Si bien Chalice y Catch no están muy por debajo de este PECARN, sí notaron que va a haber una mejoría en aquellos que valoramos a través del estudio mencionado, de la regla mencionada. Y así es como van surgiendo muchos estudios. Si ustedes se ponen en las bases de datos a buscar toda la información que quieran sobre PECARN, van a ver que hoy en día tenemos una cantidad de información muy grande sobre el rendimiento de estas escalas, ¿no? Como en este estudio que se hizo en Italia, en el cual la regla PECARN o estas guías de PECARN se aplicaron retrospectivamente a todos los pacientes, que fueron 3.832 pacientes. 2.613 pacientes mayores de 2 años y 1.219 menores de 2 años. ¿Y qué encontramos? Justamente esta parte importante. Una vez que incluimos a los 3.832 pacientes que cumplían los datos que nos interesaba valorar en estos grupos, pues los catalogaron como menores y mayores de 2 años de edad respectivamente y buscaron el rendimiento de las tomografías específicamente, ¿no? Si se dan cuenta, aplicando las reglas de PECARN para los pacientes mayores de 2 años, solamente se tomaron 455 tomografías. Estamos hablando de un porcentaje súper bajo. De las 455 tomografías, solamente 40 tuvieron anormalidades o alteraciones en el estudio y solamente 10 de estos 40 tuvieron un traumatismo importante o un trauma severo que terminó en neurocirugía para 7 pacientes en este caso y 3 en observación. Y ahora, el rendimiento que tuvo para los pacientes menores de 2 años de edad. Se hicieron 96 tomografías de los 1.219 pacientes que se estudiaron, de los cuales solamente 49 tuvieron una tomografía anormal y 3 tuvieron alguna alteración importante. Y es ahí justamente donde partió la sensibilidad del 100% para este estudio, ¿no? Fue más del 50% de los pacientes que hicieron tomografía en menores de 2 años que tuvieron alguna alteración en la tomografía, dígase edema, hemorragias, fracturas o cualquier tipo de lesión que afectara el parénquima cerebral. Y solamente 3 de ellos, a través del escrutinio o de la valoración de PECAN, se presentaron con un traumatismo craneoencefálico severo. Y entonces valoramos esta área sobre la curva, en la cual nos dice, perfecto, PECAN tiene muy buen rendimiento para ambos grupos de edad. Para los pacientes mayores de 2 años, tiene un área bajo la curva de 0.668 con una P menor a 0.001, que va a ser totalmente significativa. Y el mismo rendimiento lo tuvo para aquellos pacientes que son menores de 2 años. Entonces, estudiando esta parte, la mayoría de los estudios han concluido en que si bien Chalice y Catch son una herramienta muy útil que podemos utilizar, PECARN tiene una ventaja un tanto mayor para estas reglas para poder discernir a qué paciente vamos a realizar un estudio de imagen y a qué paciente no voy a realizar estudios de imagen. La ventaja principal que mencionan en el estudio de PECARN es que toma en cuenta algunos puntos importantes como los datos clínicos, los datos de la lesión y la experiencia del médico tratante, ¿sale? Cosa que los otros puntos no toman, los otros estudios no toman en cuenta. Y por otro punto, también separa los dos grupos de edad, menor de 2 años y mayor de 2 años, cosa que los otros tampoco van a realizar. Y entonces, si viene esta parte importante, ¿a qué paciente le vamos a hacer neuroimagen si comparo las tres reglas que me ayudan o las tres directrices que me ayudan, ¿no? Las reglas canadienses de Catch, Chalice o PECARN. Y nos dicen las tres, los estudios no se deben hacer rutinario, los tres coinciden en eso.
en que no van a ser útiles las tomografías de rutina. No todo traumatismo requerirá un estudio de imagen para vigilar la complicación o la gravedad. Radiografías versus tomografía. Las radiografías tienen muy pobre rendimiento para los estudios de neuroimagen, dado que no vamos a observar y no vamos a poder determinar si hay una lesión del parénquima o solamente es una lesión ósea. Y las tres te dicen, necesitas reglas para la decisión sobre la toma de tomografías axiales computarizadas, ¿no? Guíate en la que tú quieras, pero requieres tres guías principales para ver en qué sirven. Y nos dicen, ok, las guías de PECAN están hechas para buscar lesiones en aquellos pacientes que tienen un TC leve o de bajo riesgo. Las CHALIS nos han ayudado para encontrar o determinar lesiones intracraneanas que sean de riesgo y las de CACH nos pueden ayudar más a valorar la necesidad de neurocirugía. No son como un componente importante o no son como un punto importante de cada una de las reglas, pero sí son para lo que nos pueden ser útiles. Entonces, nosotros como médicos de primer contacto en las salas de urgencias, la escala o la regla o la guía que más nos puede funcionar, pues será justamente PECARN, dado que lo que interesa ver es a qué paciente radio o a qué paciente ingreso a observación. Y entrando directamente entonces a comparar estas tres reglas, estas tres guías o algoritmos que nos mencionan, si se dan cuenta, Chalice toma en cuenta tres puntos, que es la historia, el examen físico y el mecanismo. ¿Ok? Y dentro de la historia toma muy en cuenta el estado neurológico de los pacientes, la pérdida de conciencia, la amnesia, la presencia de vómitos, un trauma no accidental como maltrato infantil o la presencia de crisis convulsivas postraumáticas. En el examen físico se enfoca mucho en la escala de coma de Glasgow y lesiones de la bóveda craneana, principalmente fracturas, ya sean fracturas de cráneo hundidas, fracturas de base o algunos otros hallazgos que me hagan sospechar lesión del cráneo. Y también toma en cuenta, muy importante, el mecanismo de acción, de lesión, ¿no? Accidentes de tráfico, las caídas o la lesión de alta velocidad a partir de un proyectil. El carro que frena y que sale volando, o el niño que va corriendo va corriendo y sale eyectado, ¿no? Es la gran ventaja de Chalice, que te toma en cuenta diferentes puntos. Mientras que Catch te dice lo siguiente: vamos a tomar tomografía de cráneo a los niños con traumatismo craneoencefálico leve cuando tengan traumatismo craneoencefálico leve más los siguientes puntos. Y lo catalogan en dos grupos: alto riesgo y riesgo moderado. El alto riesgo te dice, ¿a qué? Para aquel paciente que su Glasgow sea menor a 15, que tenga una fractura hundida, que la cefalea sea intensa y que esté irritable. Para un riesgo moderado, te dice que la fractura de base de cráneo, que tenga un escalpe muy grande, el mecanismo de lesión peligroso como un choque de vehículo motor, una caída de mayor a 90 centímetros o 5 pisos según la edad del paciente, o la caída de bicicleta sin casco. Y aquí viene un punto muy interesante, que es la cuestión de repente, ¿no? Que dicen, ok, los niños se pueden caer muchas veces de la bicicleta y no usan casco. Si la exploración física yo lo encuentro normal y para mí no fue una caída de mayor impacto, ok, me da un riesgo moderado, le toca tomografía. Ok, las camas miden más de 90 centímetros de altura. El niño está perfectamente estable, su caída fue hace más de 8 horas, me lo traen para vigilancia o valoración. Yo lo veo asintomático, pero la caída es mayor a 90 centímetros, entonces le toca tomografía, ¿no? Si bien Chalice y Catch disminuyen el porcentaje de solicitud de estudios de imagen, pero aún así sigue tomando puntos en cuenta que pueden ser muy frecuentes en la edad pediátrica. Y ahora sí, viene el rendimiento de PECARN, ¿no? PECARN, dos puntos importantes. Evaluamos niños menores de 2 años y pacientes mayores de 2 años. Y justamente para el paciente menor de 2 años nos dice de la siguiente manera: seguimos este algoritmo y es muy fácil decidir a quién le toca estudio de imagen. Escala de coma de Glasgow de 14 puntos u otros signos de estado mental alterado o fractura palpable de cráneo. Si tiene Glasgow menor a 15 o tiene Glasgow de 14 o menos, tiene estado mental alterado y siente una fractura de cráneo, le toca tomografía. Ok, no tiene ninguno de los datos mencionados. Tiene un hematoma o escalpo occipital, parietal o temporal, historia de la pérdida de conciencia de más de 5 segundos, un mecanismo de lesión grave o actúa en forma anormal a decir de los padres. Todo está normal, no se recomienda tomografía. Es que doctor, ¿sabe qué? Pero se cayó de la bici y no llevaba casco.
¿ok? Pero no ha vomitado, no está irritable, se comporta normal, no tiene hematomas, no siente deformidades, crepitantes o fracturas, no le toca estudio de imagen, ¿ok? Sí tiene alguna alteración de estos. Ahora, si encuentro alteración de esto, te sugieren dos cosas. Vas a valorar en observación o bien tomar una tomografía con base a criterios clínicos, como lo son la experiencia del médico, cosa que los demás reglas no toman en cuenta, hallazgos múltiples versus aislados, una epistaxis, una fractura de clavícula u otra lesión ósea, empeoramiento de los signos o síntomas posterior a la vigilancia en urgencias, edad menor a 3 meses y algo muy complicado a solicitud de los padres, ¿no? Que ahí viene la parte de nosotros como médicos de pensar, otorgar este consentimiento o este convencimiento de decirle de, ok, dado que no tiene ningún dato de alarma, es riesgoso o no riesgoso, pero es someterlo a radiación que a largo plazo puede tener efectos. Entonces, es muy padre porque Pecan justamente te dice que aparte de decidir tomar tomografía, también te evalúa dejar en observación a estos pacientes, cosa que los otros no te lo sugieren. Por otro lado, también aquí te pone la experiencia del médico, cosa que Chalice y Catch no hace, ¿no? Y la otra, muy importante, al sugerirte vigilancia, te dan una forma más estrecha de conocer mejor al paciente, de estarlo observando para ver si empeora, le tomes tomografía. Sin embargo, los otros es o es tomografía o no es tomografía. Y ese te dice, ok, no la requiere ahorita, pero tal vez tiene datos de alarma, vigílalo, empeora, tomamos estudio de imagen. Y para el paciente mayor a 2 años es algo muy similar. Una escala de coma del lago de 14, menor a 14 puntos, otros signos de estado mental alterado o fractura de base de cráneo, ¿sale? Pero que no tenga si tiene alguno de estos puntos importantes, se realiza tomografía. Todo está normal, entonces vamos a evaluar. Historia de pérdida de la conciencia o historia de vómito o mecanismo de lesión grave o cefalea grave. Te dice que no tiene nada de eso, ok, no hay tomografía. Si presenta un dato de estos, entonces valoramos la observación versus tomografía con base a los factores clínicos que incluyen, nuevamente, experiencia del médico, hallazgos múltiples o aislados, empeoramiento de los signos o síntomas y a solicitud de los padres, ¿no? Entonces, la gran ventaja que tenemos ay, en PECAN es que justamente nos va a ayudar a tomar decisiones para realizar la tomografía de cráneo y también para poder tener en observación a un paciente que haya tenido un traumatismo no grave. ¿Sale? Si mi paciente tiene un mecanismo de trauma muy importante, pero llega estable, me sugieren por recomendación de la guía y por experiencia médica vigilar al paciente. El paciente cursa bien con vigilancia de 8 a 12 horas, lo puedo regresar a casa con datos de alarma. El paciente persiste nauseoso, con vómito, con cefalea o con alguna otra alteración, ok, entonces solicitar un estudio de imagen. Y PECAN, como les mencionaba, no clasifica el grado de severidad ni el nivel de riesgo del traumatismo cráneoencefálico, ¿ok? Solamente te dice si vamos a tomar o no un estudio de imagen o si requiere observación o no. Es todo lo que va a hacer PECAN y es lo que a nosotros nos interesa como médicos de primer contacto, ¿ok? Vamos a seguir clasificando nuestro traumatismo craneoencefálico como leve, moderado o severo, según la escala de coma de Glasgow, y a través de las reglas de PECAN voy a decidir si mi paciente entra a observación o se va a domicilio con datos de alarma, o si le tomo estudio de tomografía o no le tomo estudio de tomografía. Y dado esta parte, entonces regresamos al mismo hincapié, a la misma fuerza de estos estudios. La sensibilidad y especificidad que ha demostrado PECAN para su valor predictivo positivo y valores predictivos negativos, pues tiene un rendimiento muy, muy alto en comparación tal vez a los otros. Si bien el rango de diferencia no es tan importante, pero sí genera la disminución muy, muy importante y notoria en la solicitud de estudios de imagen y en la sobresaturación de los servicios de urgencias. Hay estudios que se han realizado en Corea en donde se ha encontrado que el hecho de utilizar las escalas de Pecan disminuye hasta un 35% el ingreso a las salas de urgencias. Hay estudios hechos en países americanos, como es en Argentina y Brasil y en Colombia, donde se ha demostrado el rendimiento justamente de Pecan en comparación a las otras escalas y disminuye de forma muy importante los estudios de tomografía. Nosotros como país en México, al no tener accesibilidad a los tomógrafos en todas las unidades, pues esta clase de protocolos o de escalas y reglas me pueden ayudar muy bien
a decidir a qué paciente sí puedo trasladar, mover o llevar a una tomografía y a qué paciente no requiere su ingreso a mi sala de urgencias para esperar una tomografía hasta por 5 horas, en la cual puedo sospechar que se va a encontrar normal, dada la exploración física y los puntos importantes en la historia clínica, ¿no? Y para finalizar, entonces, está la comparación de las tres escalas o las tres reglas que nos hacen mención de cada intervención que vamos a realizar. Si yo les dijera cuál prefiero en este punto o cuál es la mejor herramienta para poder evaluar al paciente con traumatismo craneoencefálico y tomar la decisión del estudio de imagen y vigilancia, yo les diría PECAM, de acuerdo a todas las recomendaciones internacionales que tenemos y la experiencia de todos los médicos a través del estudio de estas reglas, ¿no? Son reglas que se hacen únicamente a través de la exploración clínica, de los hallazgos en la historia clínica o las intervenciones que hacemos en el interrogatorio y que no van a requerir una intervención mayor. O es observación por un par de horas o realizas estudio de imagen, o bien el paciente se va a casa con datos de alarma y con la seguridad de que no tenemos un mayor problema. Sin embargo, en las otras reglas, pues aumenta un poco la probabilidad de ingreso y de solicitud de tomografía a los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Y como conclusiones, pues bueno, será importante aplicar reglas, escalas e instrumentos para decidir realizar tomografía a pacientes con traumatismo craneoencefálico. PECAM tiene un mejor rendimiento para escrutinio en la toma de decisiones para la toma de tomografía computada y evitar la radiación innecesaria debe ser una prioridad para nosotros como médicos de primer contacto, ¿no? Espero que no haya alguna duda y de ser así me la pueden hacer saber, sin antes no hacer mención sobre el congreso que tendremos de urgencias pediátricas del 28 al 31 de octubre, que se va a realizar esta vez en Acapulco, para que podamos seguir aprendiendo juntos en cosas tan importantes y actualización médica como lo es la escala de PECAM para el traumatismo craneoencefálico severo o leve y muchos otros puntos que nos pueden aportar en el crecimiento médico.